Continente Gouluo. Después de darle el simulador a Tan-san, me volví invencible. Fushi-yan transmigró al continente Gouluo hace más de 20 años, pero permaneció como un don nadie. Su alma marcial de hierba plateada azul, tras despertar, poseía solo medio nivel de poder innato, lo que la hacía completamente inútil, y su vida era sombría. Hasta que despertó el sistema de fabricación, su vida finalmente mejoró. Lo primero que hizo fue crear un simulador de vida para el elegido, Tan-san. En la simulación, Tan-san se sorprendió al ver su trágico destino tras convertirse en discípulo de Yu Xiaogan. La combinación incorrecta de anillos de alma hizo que su alma marcial emperador plateado azul no despertara, inutilizando su alma marcial de primer nivel. Aún más aterrador, la conspiración de Yu Xiaogan con Bibidon condujo indirectamente a la muerte de su padre. Y en las dos simulaciones, Tan-san notó un hecho crucial. Unos zorro novelas ligeras my friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Continente Gouluo, suroeste del imperio de Avendou, provincia de Fasinuo, aldea del Espíritu Santo. La niebla de la mañana cubría el pueblo dormido como un velo ligero, y el aire estaba lleno del aroma húmedo de la tierra y la hierba verde. La pequeña colina a las afueras del pueblo, de apenas 100 metros de altura, parecía excepcionalmente tranquila a la tenue luz de la mañana. En la cima, sobre una roca plana humedecida por el rocío, una figura delgada y pequeña estaba sentada con las piernas cruzadas en la postura de los 5 corazones hacia el cielo. Su nombre era Tan-san, tenía solo 6 años, pero dentro de su tierno rostro había un par de ojos profundos y enfocados que no correspondían en absoluto a su edad. Se enfrentó al blanco que gradualmente se iluminaba del horizonte oriental, cada respiración larga y rítmica. Si un maestro de artes marciales internas estuviera presente, seguramente se sorprendería por el aliento interno débil pero puro dentro del cuerpo de este niño, circulando lentamente a lo largo de meridianos específicos. Esta era precisamente la técnica suprema de su vida pasada en la secta Tang, la habilidad del cielo misterioso. Justo anoche, el cuello de botella que lo había atormentado durante tanto tiempo se disipó de repente. Una corriente de aire, más fuerte y cálida que antes, atravesó un punto de acupuntura clave, marcando la finalización del primer nivel de la habilidad cielo misterioso. De repente, sus párpados cerrados se contrajeron violentamente y se abrieron de golpe. En el instante en que sus pupilas oscuras se abrieron, un tenue destello púrpura pareció cruzarlas. Miró fijamente el horizonte oriental. En el borde del cielo que se iluminaba, una diminuta y casi imperceptible corriente de aire púrpura brilló y desapareció a una velocidad difícil de seguir a simple vista. Ki púrpura del este, lo atrapamos. Tan-san gritó por dentro, la técnica del ojo del demonio púrpura operando a máxima potencia mientras capturaba y refinaba con avidez esa fina brizna de esencia de cielo y tierra. Este era su cultivo obligatorio diario, y también la piedra angular que vinculaba su pasado y su presente, manteniendo la impronta del alma de Tan-san de la secta Tang. Al completar el cultivo del ojo demonio púrpura, dejó escapar un largo suspiro de alivio, el vapor de agua blanca se condensó en una nube de niebla en el aire fresco. Justo cuando se estaba preparando para levantarse y estirar sus músculos para practicar la pista desconcertante Ghost Shadow, Ding. Se detectó un aumento en el nivel de energía vital del anfitrión. La técnica de cultivo principal, habilidad celestial misteriosa, ha alcanzado establemente el primer nivel. Condiciones cumplidas, resonancia energética completa. Carga del sistema simulador de vida finalizada. Proceso de vinculación de almas iniciado, vinculación exitosa. Esta voz no entró por sus oídos, sino que se generó directamente dentro de su propia mente. Fría, mecánica y carente de cualquier emoción, cada palabra era nítida y transmitía una sensación de autoridad incuestionable. OMS. En ese momento, a Tan-san se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Como una bestia asustada, se abalanzó desde la roca, agachándose instintivamente, adoptando una postura ideal para ejercer fuerza y esquivar. Su mirada era como un relámpago, escaneando rápida y atentamente cada centímetro de la cumbre. Arbustos dispersos, rocas expuestas, hierba cubierta de rocío, no había nadie allí. Un sudor frío empapó instantáneamente la gruesa camisa de tela que llevaba en la espalda. Con su percepción como miembro de la élite de la secta Tang de su vida pasada, fue completamente incapaz de detectar la fuente de la voz. ¿Fue una transmisión secreta de sonido?
No, la transmisión secreta aún dejaba rastros. Parecía que esta voz había surgido de sus propios pensamientos. Anfitrión, el sistema existe en las profundidades de su mar de conciencia. No se requiere ningún medio externo. La voz mecánica sonó de nuevo, respondiendo con precisión al impacto en su corazón. Mar de la conciencia. Tú que escondes la cabeza y muestras la cola, sal de aquí. Tansan gritó fríamente en su mente. El poder interno de la habilidad celestial misteriosa surgió en su cuerpo a una velocidad sin precedentes, condensándose en sus palmas. En cuanto descubriera cualquier anomalía, lanzaría un ataque atronador. ¿Qué clase de cosa eres exactamente? ¿Por qué has invadido mi cuerpo? Sal. Su voz tenía un dejo de temblor propio de un niño que ni siquiera él notó, pero más que eso, contenía la decisión y la fría severidad de un discípulo de la secta Tan que enfrenta una amenaza desconocida. Definición. Este sistema es un simulador de vida. Su función principal es construir modelos de deducción virtuales para mostrar las trayectorias vitales que el huésped podría seguir bajo diferentes nodos de decisión, con el fin de ayudarle a tomar decisiones óptimas, evitar riesgos potenciales y maximizar su potencial de crecimiento. Información adicional. La transmigración del alma del anfitrión a este plano fue un salto espacio-temporal realizado bajo la protección de la energía del sistema. Según el protocolo subyacente, cada transmigrador cualificado seleccionado estará equipado con un sistema auxiliar exclusivo para ayudarle a adaptarse a las reglas del nuevo plano. Transmigración, lo hiciste. El corazón de Tansan se sintió como si una mano invisible lo agarrara, y se quedó sin aliento. Este era el secreto absoluto enterrado en lo más profundo de su alma, que no le había revelado ni una pizca a su padre, Tan Bao. Pero Tansan era Tansan después de todo. Rápidamente ajustó sus emociones, obligándose a calmarse, intentando extraer más información de esa voz inquietante. ¿Por qué yo? ¿Tú, o la existencia detrás de ti, cuál es el propósito? El comportamiento del sistema sigue una biblioteca de reglas establecida y no tiene voluntad propia. La selección de Lost se basa en el cálculo de reglas, conforme al principio de adaptación óptima. El propósito principal del sistema es la asistencia, sin condiciones adicionales. Escaneo de estado. Se detectó que la intensidad del poder interno de la habilidad celestial misteriosa en el cuerpo del huésped ha alcanzado el umbral del nivel 10 en el sistema energético de este plano, poder espiritual. Se cumplen las condiciones para iniciar la simulación de vida. Asignación de recursos. Se otorgan intentos iniciales de simulación. Cantidad. 2. Pregunta. ¿El anfitrión desea comenzar de inmediato la primera simulación de vida? Poder espiritual de nivel 10. Equivalente al poder interno de mi primer nivel de la habilidad del cielo misterioso. Tansan frunció el ceño al captar con atención esta información clave. Bajó la mirada hacia sus pequeñas manos, que, sin embargo, albergaban poder interior. Poder espiritual, así se llama la energía en este mundo. Niveles, son el estándar de medición. El nivel 10 suena como un umbral. El sistema había equiparado el poder interno de la habilidad misteriosa del cielo con el que estaba más familiarizado con el desconocido sistema de poder espiritual de este mundo, y había señalado con precisión su estado de recién haberlo atravesado. Aunque no entendió ni una sola palabra de lo que decía esa cosa llamada sistema, ese punto por sí solo lo obligó a creer un poco más en las palabras del sistema. Por lo menos, podía percibir ciertas verdades dentro de su cuerpo. ¿Una bendición? ¿O una maldición? El miedo que traía consigo lo desconocido y la fuerte tentación de vislumbrar la trayectoria del destino luchaban ferozmente en su corazón. Era naturalmente cauteloso y desconfiado, pero el poder demostrado por este sistema y su pretendida función de asistencia le hacían imposible ignorarlo por completo. Se quedó en silencio, mientras el viento de la montaña acariciaba su fino cabello negro en la frente, revelando una mirada llena de lucha y reflexión. Tras un largo rato, respiró hondo el aire fresco, como si hubiera tomado una decisión. Su conciencia se hundió en su mente, concentrándose en la opción que emergía claramente y que parecía estar compuesta de luz. Sí. Murmuró finalmente en su corazón, optando por confirmar. Inicia simulación. Necesitaba información, necesitaba entender cómo funcionaba ese sistema y, más aún, necesitaba saber qué podía realmente revelar esa llamada simulación de vida. Este podría ser un paso clave para descubrir el misterio de su propia transmigración, e incluso para sobrevivir mejor en este mundo.
Mientras tanto, en un lugar lejano, en un rincón de una ciudad atestada de todo tipo de gente, dentro de una pequeña casa destartalada, con paredes desnudas que apenas podían ofrecer refugio del viento y la lluvia. Un joven harapiento, con el rostro marcado por la desnutrición a largo plazo y las penurias de la vida, abrió lentamente los ojos. Su mirada era excepcionalmente clara, completamente fuera de lugar con su apariencia desamparada. En lo profundo de sus ojos, parecía arder una especie de llama fría. Miró la interfaz flotante en su mente que solo él podía percibir, el sistema de refinación de la falsedad en realidad. En la parte superior de la interfaz, en la columna que representa los puntos de poder de fe, el número parpadeó levemente. Poder de fe. 100. Aunque los valores no habían cambiado, podía sentir claramente que el grupo de poder de la fe que alguna vez estuvo latente había producido una onda extremadamente débil, pero innegablemente real, debido al reconocimiento preliminar y la elección de intervenir de esa persona de gran destino en la lejanía. Fue como una pequeña piedra arrojada a un pozo antiguo. Aunque no logró salpicar, rompió el silencio más absoluto. Sacó la lengua y se lamió los labios secos y agrietados por la falta de agua, formando un pequeño arco en la comisura de su boca que transmitía un frío interminable. En esa curva había cálculo, expectativa y, además, una fría sensación de control, como si tuviera los hilos del destino en sus manos. El conocimiento ha sido establecido, el primer paso, la pieza ha sido tocada. Susurró sin hacer ruido, con la voz ronca pero con un dejo de excitación contenida. Ven entonces, hijo del destino, Tansan. Déjame ver qué tipo de realidad tu confianza puede traerme cuando seas testigo de tu destinada tragedia y tu posible gloria con tus propios ojos. El joven de la destartalada choza se llamaba Fushiyan. Él mismo se había cambiado el nombre. En cuanto a su nombre original, hacía tiempo que lo había olvidado. Él no era de este mundo. Su alma venía de otro. Cuando cruzó por primera vez, albergaba expectativas y ambiciones como otros transmigrantes, pensando que había sido elegido por el destino. Sin embargo, la realidad le dio el golpe más despiadado. Despertar del espíritu. Hierba plateada azul, poder espiritual innato. Nivel 0, 5. En el continente Goulbo, esto fue prácticamente una sentencia de muerte para su camino como maestro espiritual. Para colmo, la pequeña aldea donde nació prosperó brevemente gracias al surgimiento de un ancestro espiritual. Como parientes directos de dicho ancestro espiritual, su familia también disfrutó de algunos años de estabilidad. Pero la fortuna y la desgracia van de la mano. Ese ancestro espiritual fue asesinado al intentar asesinar a alguien para robarle su tesoro. Su enemigo era un despiadado maestro espiritual caído que descargó su ira contra la aldea, cubriéndola de sangre durante la noche. Esa noche, las llamas se elevaron hasta el cielo y un llanto miserable inundó el aire. Con solo 8 años, Fu Shiyan, bajo la desesperada protección de su madre, se arrastró entre una montaña de cadáveres y un mar de sangre, cubierto de suciedad y un miedo profundo, y escapó con vida por poco. Desde entonces, por temor a ser perseguido por sus enemigos, había vivido bajo un nombre falso como una rata en la cuneta, luchando por sobrevivir en los niveles más bajos de las grandes ciudades. Había sido un mendigo, un carterista y había hurgado en la basura después de las batallas de los Spirit Masters, presenciando demasiada fealdad humana y crueldad mundial. 18 años de vagabundeo habían convertido al otrora fantasioso transmigrante en un servil de corazón de piedra dispuesto a utilizar cualquier medio necesario con tal de sobrevivir. Este año tenía 26 años. Con la meditación más rudimentaria y los escasos recursos que encontraba ocasionalmente, su poder espiritual apenas había alcanzado el nivel 8. El alma marcial de hierba plateada azul era casi inútil, excepto para permitirle identificar algunas verduras silvestres no tóxicas en el desierto. Pensó que su vida simplemente se pudriría así. Hasta hace 3 días, el sistema de refinación de la falsedad en realidad despertó en su mente. El núcleo del sistema era muy simple. Consumir puntos de poder de fe para transformar falsedades fabricadas en realidad. Los puntos de poder de la fe surgieron de la confianza de otros en el contenido inventado. Cuanto más profunda era la confianza y más fuerte el poder o el destino del proveedor, mayor poder de fe proporcionaba. Y aquellos con gran destino eran las fuentes de fe más eficientes. Los 100 puntos de poder de fe del paquete de regalo para novatos fueron lamentablemente pocos.
Fabricar un pequeño reino secreto para engañar a los mortales podría ser suficiente, pero la relación entrada-salida era demasiado baja, y era extremadamente fácil para los maestros espirituales verlo a través. Necesitaba una apuesta que le reportara un rendimiento 1000 veces mayor. Así, volvió su mirada hacia el punto de convergencia del destino de este mundo. Tansan. Usando 100 puntos de poder de fe, tejió una mentira exquisita, un sistema virtual llamado simulador de vida, y lo implantó exitosamente en la mente de Tansan, quien estaba lejos en la villa del Espíritu Santo. Y él sería el único guionista y director de este simulador. La confianza de Tansan se convertiría en su única moneda de cambio para revertir su destino. Tansan, experimenta bien el futuro que he preparado para ti. Fu Shiyan se humedeció los labios resecos. Sus ojos brillaban con una locura fría y desesperada. Tu confianza será la escalera para mi ascenso. En la cima de la montaña de la Villa del Espíritu Santo, la conciencia de Tansan fue repentinamente arrastrada a un extraño vórtice. Se sentía como si se hubiera convertido en un fantasma unido a otro yo, claramente capaz de sentir todas las sensaciones y emociones de ese yo, pero incapaz de emitir ningún sonido o intervención, solo capaz de experimentar pasivamente todo lo que sucedía ante sus ojos. Comienza la simulación. Aldea del Espíritu Santo, ceremonia del despertar del Espíritu. Se encontró parado en una casa de madera desconocida, rodeado de varios niños nerviosos y emocionados del mismo pueblo. Un hombre que vestía un atuendo específico, llamado Diácono Suyuntao, estaba guiando una extraña fluctuación de energía. Entonces, sintió una ola de calor en su palma derecha, y una pequeña hierba de color azul claro emergió de la nada. ¿Qué es esto? El Tansan, que lo poseía, estaba maravillado. ¿Una planta invocada del cuerpo? ¿Es este el poder especial de este mundo? Hierba plateada azul, un alma marcial basura. La voz del diácono transmitía una indiferencia habitual. En ese momento, de repente sintió un latido completamente diferente que venía de su mano izquierda. Un poder pesado con una cierta textura fría y dura se condensó en su palma izquierda. Su visión en realidad, percepción, siguió involuntariamente a su cuerpo hacia abajo y miró hacia atrás. A través de la obstrucción del joven cuerpo, vio vagamente un destello fantasmal, extremadamente borroso y negro como la boca de un martillo, en su palma izquierda, que inconscientemente él mismo agarró con fuerza, completamente oculta tras su espalda y la funda de su manga. Salvo él mismo, el espectador y el yo en la simulación, nadie lo notó. La mano izquierda. Hay otra en la mano izquierda. El poseedor Tansan quedó profundamente conmocionado. ¿Es posible que una persona posea dos de estas cosas al mismo tiempo? No podía comprender este fenómeno en absoluto. Una tras otra se sucedieron cosas aún más confusas. El diácono sacó una bola de cristal para que la probara. En el momento en que puso su mano sobre ella, la bola de cristal estalló con una luz deslumbrante. Poder espiritual innato pleno. La exclamación del diácono estaba llena de incredulidad. ¿Poder espiritual? ¿Poder espiritual completo? Tansan, el espectador, estaba aún más desconcertado. ¿Se refiere a la fuerza interna de la habilidad del cielo misterioso que cultivo? La intensidad de esta luz parece corresponder al nivel de fuerza interna que acabo de alcanzar en el primer nivel. Parece que este mundo, tal como decía el sistema, usa este método para medir la fuerza del poder interno. ¿Y está dividido en niveles? Con el corazón lleno de dudas, él regresó a la herrería. Ese padre, que había estado borracho todo el día, solo le lanzó una mirada fría al ver la hierba plateada azul aparecer en su mano derecha y estaba a punto de volver a recostarse. Sin embargo, el yo en la simulación dijo: parece que tengo otro espíritu. Ocurrió un cambio repentino. El cuerpo originalmente encorvado y decadente del padre Tangao de repente se puso rígido, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Se giró bruscamente, sus ojos nublados, entumecidos por el alcohol durante años, estallaron en ese momento con un brillo aterrador, fijándose fijamente en su mano izquierda. Como un león despertando, se abalanzó hacia adelante, sus manos grandes y ásperas, cubiertas de callos y cicatrices de quemaduras, se aferraron a sus delgados hombros como tenazas de hierro. La inmensa fuerza la sintió incluso el poseedor Tansan, como si sus huesos estuvieran a punto de ser aplastados. Espíritus gemelos, en realidad son espíritus gemelos.
La voz de su padre era ronca y temblorosa, llena de una compleja mezcla de emociones que Tan-san nunca había escuchado antes. Conmoción, reminiscencia, un dolor profundo y una excitación casi frenética. Recordar. La mirada de Tanao era como un fuego ardiente, como si quisiera marcar estas pocas palabras en lo más profundo de su alma. Usa el martillo en tu mano izquierda para proteger la hierba en tu mano derecha. Estas palabras llevaban consigo un pesado e incuestionable sentido de destino que parecía provenir de su mismo linaje, golpeando el corazón del poseedor Tansan como el tañido de una gran campana. Padre, se preocupa tanto. ¿Qué representan este martillo y esta hierba? Pensar que provocarían una reacción tan violenta en mi padre. Una conmoción enorme y un velo de misterio lo envolvieron. La escena cambió. Bajo el liderazgo del jefe de la aldea, el viejo Jack, él llegó a la ciudad de Nwodin y entró en un lugar llamado Academia Nwodin. Allí conoció a un hombre de mediana edad, de aspecto sombrío y con gafas de montura negra llamado Yush Yaogan. Yush Yaogan vio a través de sus espíritus gemelos de un vistazo y lo conquistó con su profundo conocimiento. Él lo tomó como su maestro. En la simulación, el camino de desarrollo que Yush Yaogan planeó para su hierba plateada azul se centró en el control, con el veneno como el atributo adicional preferido. No encontró ningún problema con esto. Después de todo, para los discípulos de la secta Tang, el veneno era la base misma de su existencia. Estas teorías, aunque desconocidas, parecen explicar algunos fenómenos. El poseedor Tansan también escuchó atentamente, sintiendo curiosidad por este nuevo conocimiento y estableciendo un poco de confianza inicial en este maestro. Sin embargo, esa confianza pronto se puso a prueba. Yush Yaogan lo condujo a un bosque ancestral, el bosque de las almas cazadoras, en busca del llamado primer anillo espiritual. El objetivo era una bestia espiritual conocida como serpiente datura centenaria. Esta serpiente era extremadamente rápida y su toxicidad era feroz. En el combate real, la impotencia de Yush Yaogan quedó completamente expuesta. Su espíritu, llamado Luo Sanpao, tenía un ataque débil. Los pedos que soltaba eran casi inútiles, además de ser un poco malolientes. Ante los rápidos ataques de la serpiente datura, el comando táctico de Yush Yaogan se mostró lento y torpe. Varios juicios erróneos y reacciones tardías no solo no lograron detener eficazmente a la bestia espiritual, sino que la pusieron en un peligro aún mayor. Al final, fue solo confiando en la misteriosa mano de Jade, la pista desconcertante de la sombra fantasma y las flechas de manga preparadas en secreto que él logró matarlo en una lucha peligrosa. Este profesor. Al ver el estado desaliñado e impotente de Yush Yaogan en el combate real, las dudas del poseedor Tansan se profundizaron. Parece que solo entiende las cosas de los libros. Cuando se trata del combate real, es demasiado deficiente. El proceso de absorción del halo amarillo, anillo espiritual, formado por la energía de la serpiente datura se desarrolló sin problemas. Al finalizar, sintió que la hierba plateada azul se había vuelto claramente mucho más resistente y había adquirido una toxina capaz de paralizar los nervios. ¿Veneno? Como venía de la secta Tang, no sentía ninguna aversión hacia esto. En cambio, descubrió que era una habilidad bastante práctica. En los días siguientes, él cultivó la energía conocida como poder espiritual en la academia, que sentía que era muy similar a la energía interna de la habilidad del cielo misterioso, y se hizo amigo de una chica animada llamada Xiao Wu. Ella siempre lo llamaba Pequeño San, mostrando su amabilidad hacia él sin ninguna reserva mientras estudiaban juntos, comían juntos y jugaban juntos en la academia. Ese tipo de compañía pura y cálida era algo que el poseedor Tansan rara vez había experimentado en ninguna de sus dos vidas, lo que provocó que incluso él, como espectador, sintiera una oleada de emoción en su corazón. El tiempo pasó volando, y por recomendación de Yush Yaogan, él y Xiao Wu llegaron a un lugar llamado Ciudad Suotuo y entraron en una extraña academia llamada Shrek. Allí conocieron nuevos compañeros. Para ayudar a un compañero llamado Oscar a obtener su tercer anillo espiritual, el grupo se adentró en un bosque más primitivo y peligroso. El gran bosque Stardow. Ocurrió un cambio inesperado. Un simio gigante, tan grande como una montaña y que emitía un aura sofocante, el mono gigante titán, apareció sin previo aviso. Ignoró a todos los demás y su enorme palma se extendió directamente hacia el presa del pánico Xiao Wu. Xiao Wu. El de la simulación dejó escapar un grito desgarrador.
Su mente se quedó en blanco, dejando solo el instinto mientras la perseguía temerariamente, olvidando los gritos de sus compañeros y las advertencias de su maestra. Lo persiguió desesperadamente, pero fue bloqueado por otra poderosa bestia espiritual araña. Tras una brutal batalla, agotó todo su poder espiritual, energía interna, y solo logró matarlo con gran dificultad, usando armas ocultas y una tenaz perseverancia. Además, resultó gravemente herido y su cuerpo sufría un intenso dolor, dejándolo prácticamente sin fuerzas para mantenerse en pie. Sin embargo, la crisis no había terminado. Una pareja de ancianos que se hacían llamar Duque Dragón y Abuela Serpiente apareció con una joven, afirmando que la bestia espiritual que él había matado era su objetivo. La explicación fue inútil. Un aura asesina brilló en los ojos del anciano conocido como el Duque Dragón. Levantó el extraño bastón cabeza de dragón en su mano y, con una presión aterradora, lo blandió hacia el exhausto e indefenso él. El aura de la muerte descendió con tal realidad. El él en la simulación estaba lleno de desesperación y resentimiento, y el poseedor Tansan también lo sintió, su corazón se tensó hasta el límite. En este momento crítico. Auge. La tierra tembló y las montañas se tambalearon. El suelo a su lado se abrió de repente, y un sinnúmero de enredaderas espesas, de un color azul profundo, casi negro, que emitían un aura indescriptible y majestuosa de vida y dignidad, brotaron del suelo. Estas vides se entrelazaron, formaron espirales y se condensaron a una velocidad increíble y, en un instante, se transformaron en un enorme dragón de madera realista con escamas feroces y cuernos imponentes. Azul plata, la ira del dragón. Se escuchó una voz clara y potente. Mientras las palabras caían, ese enorme dragón de madera dejó escapar un rugido silencioso, llevando un poder espiritual y una presión imparables y masivos mientras cargaba ferozmente hacia el Duque Dragón y la anciana serpiente. Allí donde pasó el cuerpo del dragón, el aire zumbaba bajo la tensión y el suelo se araba en profundos surcos. Las expresiones del Duque Dragón y la anciana serpiente cambiaron drásticamente. El poder de este repentino ataque superó con creces su imaginación. Con cada arremetida y movimiento de cola, el dragón de madera contenía el aterrador poder de un douluo titulado, obligando a estos dos poderosos, uno de nivel emperador espiritual y el otro de nivel douluo espiritual, a esquivar en desorden. Incluso su defensa combinada parecía insuficiente, dejando su energía interna en un caos. Después de esquivar por poco una colisión frontal fatal del dragón, el Duque Dragón ya no podía preocuparse por su reputación y gritó apresuradamente a todo pulmón. ¿Cuál es su intención, su excelencia? No pretendo convertirme en su enemigo. Por favor, explique su propósito. Tras sus palabras, una figura joven y hermosa salió lentamente de las sombras del bosque. Inicialmente, cuando el Duque Dragón y la anciana serpiente sintieron el poder de esa habilidad espiritual, pensaron que algún mayor douluo con título oculto había intervenido. Pero al ver que el rostro de esta persona era tan joven, que parecía tener solo 20 años, una enorme sensación de duda y absurdo brotó en sus corazones. ¿Cómo pudo un hombre tan joven desencadenar un ataque tan trascendental? Sin embargo, la sospecha en sus ojos desapareció al instante siguiente, reemplazada por absoluto shock y horror. Vieron al joven agitar la mano despreocupadamente, y ese dragón de madera, tan enorme que hacía palpitar el corazón, se transformó obedientemente en puntos de luz azul y se disipó en el aire. Después, la figura miró la escena frente a él, señaló al aturdido Tansan y habló con el Duque Dragón y la anciana serpiente. Esta persona, este asiento la protege. Tras decir esto, levantó la mano derecha con la palma hacia arriba. Surgió una luz azul, y un pequeño árbol de elegante forma y exuberante follaje, como tallado en cristal azul, se manifestó lentamente. Aunque su forma difería de la hierba plateada azul común, pareciendo más alta y más noble, esa aura de vida de la misma fuente era inconfundible. Pero esa no fue la parte más impactante. Lo que realmente hizo que las pupilas del Duque Dragón y la anciana serpiente, así como el observador Tansan, se contrajeran hasta sus límites fueron los 8 deslumbrantes anillos espirituales que posteriormente se elevaron debajo de los pies del joven. Amarillo, morado, morado, negro, 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 rojo, rojo. 8 anillos espirituales. Espíritu douluo. Y el recién llegado no era otro que Fushi-yan. Dejando de lado lo sorprendido que estaba Tansan en ese momento, simular Fushi-yan su propia apariencia en la simulación de vida de Tansan fue un paso crucial.
Porque lo que los puntos de poder de la fe podían manifestar eran las cosas o las personas de las cuales los proveedores de los puntos de poder de la fe estaban convencidos en su cognición. Entonces, en la simulación de vida de Tan-san, el personaje que Fushi-yan fabricó para sí mismo era un genio incomparable oculto del continente Douluo. Y el espíritu del árbol azul plateado también era algo que había considerado cuidadosamente. Después de todo, para que Tan-san confiara en él, empezar desde su espíritu fue sin duda la decisión correcta. Volviendo a la escena que nos ocupa. Cuando esos 8 anillos espirituales se levantaron de debajo de los pies de Fushi-yan, especialmente los últimos anillos espirituales de 200.000 años, que parecían forjados a partir de un mar de sangre y emitían un aura majestuosa que hacía temblar el alma de uno, silbido. El duque dragón Menshu y la abuela serpiente Chao Tianxian jadearon casi al mismo tiempo. El aire frío parecía transportar fragmentos de hielo, lo que les hacía escocer la garganta. Sus ojos se abrieron instantáneamente y casi se les salieron de las órbitas. El color desapareció de sus rostros en un instante, dejando solo horror e incredulidad sin límites. Esos 2 anillos espirituales de color rojo sangre eran tan impactantes a la vista. Su luz no era cegadora, pero parecía capaz de tragarse la luz, tiñendo el espacio circundante con un tenue halo color sangre. Con solo mirarlos, uno podía sentir el aterrador poder que contenían, como el de un gigante prehistórico, y el hecho de que representaban la caída de bestias espirituales de al menos 200.000 años. ¿Qué tipo de concepto era este? Una gloria suprema que pocos, incluso entre los titulados Douluo, podían poseer, estaba ahora apareciendo en un Spirit Master tan joven. Bajo la luz absoluta de estos 2 anillos espirituales de color rojo sangre, el segundo anillo de 1000 años que desafía la lógica y el cuarto anillo de 10.000 años, lo que normalmente sería suficiente para hacer que cualquier maestro espiritual gritara e investigara, ahora realmente parecía insignificante. Sin embargo, lo que más hizo que los corazones del duque dragón y la anciana serpiente se detuvieran y sus cueros cabelludos hormiguearan fue la figura en sí. Un espíritu Douluo de unos 20 años. ¿Cómo es esto posible? La voz de la abuela serpiente tenía un temblor incontrolable, como una vela parpadeando en el viento. Había vivido más de medio siglo y consideraba haber visto muchos genios, pero cuando había visto y no, ni siquiera había oído hablar de una existencia tan inconcebible. Los nudillos del duque dragón Menshu se pusieron blancos por la fuerza excesiva con la que agarró su bastón de cabeza de dragón, y las venas en el dorso de su mano se hincharon. Su garganta se movía con dificultad, sintiendo como si su visión del mundo estuviera siendo aplastada sin piedad. Clear Esquido Uluo Aoya era una leyenda única en su conocimiento, abriéndose paso hasta el título de Douluo a los 40, sacudiendo el continente y siendo aclamado como el título de Douluo más joven. Pero esta persona frente a ellos, a juzgar por su rostro, claramente tenía apenas 20 y pocos años. Ya era un Douluo espiritual de 8 anillos. Y poseía anillos espirituales de 200.000 años. ¿Qué clase de talento revolucionario era este? ¿Qué clase de oportunidad y fuerza deslumbrantes? ¿Cómo demonios lo logró? ¿Cuándo nació en el continente Douluo un genio de tal nivel monstruoso capaz de revolucionar el panorama existente? ¿De dónde venía? ¿A qué poder pertenecía? ¿O era el portavoz de alguna herencia antigua y oculta? Innumerables preguntas y una conmoción extrema golpearon las mentes del duque dragón y la anciana serpiente como un tsunami, haciendo que olvidaran momentáneamente su situación actual. Simplemente se quedaron mirando fijamente la joven figura bañada por la luz de los deslumbrantes anillos espirituales, sus mentes estaban completamente en blanco. Y Tan-san, de pie a un lado, sintió emociones aún más complejas e intensas en este momento. Él quedó igualmente profundamente conmocionado por esos 2 anillos espirituales de color rojo sangre. El nivel de poder contenido en ellos excedía por mucho su imaginación actual. Pero lo que hizo que su corazón se agitara aún más fue el contraste entre la edad y el cultivo de Fushi-yan, así como, ese aura espiritual de la misma fuente que la suya. Los músculos de las caras del duque dragón y la anciana serpiente se contrajeron levemente por el horror extremo. ¿Un espíritu Douluo de 20 y tantos años? ¿Posee anillos espirituales de 200.000 años? ¿Y su espíritu era el árbol plateado azul, increíblemente similar a la hierba plateada azul? Innumerables pensamientos pasaron por sus mentes como un rayo, hasta que finalmente convergieron en una explicación razonable.
El duque dragón de repente miró al igualmente aturdido Tan-san, luego al árbol plateado azul en la mano de Fushi-yan, e instantáneamente entendió todo. Con razón. Con razón, este niño era un anciano espiritual de rango 30 con solo 12 años. Con razón, su espíritu era la aparentemente basura hierba plateada azul. Así que eso era todo. Tenía una potencia mundial detrás de él. Esta alma marcial de hierba plateada azul probablemente tampoco era una hierba plateada azul simple, sino un linaje especial de la misma fuente que este árbol plateado azul. Él y la abuela serpiente intercambiaron una mirada, y ambos vieron un miedo persistente en los ojos del otro. El duque dragón contuvo de inmediato toda su aura, y el bastón cabeza de dragón que sostenía también bajó. Esbozó la sonrisa más sincera posible y se inclinó ante Fushi-yan, diciendo: mis más sinceras disculpas, Su Excelencia. No sabía que ese amiguito Tan-san, este joven talento, en realidad era su... Hizo una pausa, sopesando sus palabras. ¿Sobrino? ¿Discípulo? ¿O miembro del clan? Finalmente, dijo vagamente. En realidad, alguien a quien aprecias. Acabamos de ofenderte. Fue un malentendido. Nos vamos. El anillo espiritual de esta araña demonio con rostro humano pertenece, naturalmente, al pequeño amigo Tan-san. Su actitud era extremadamente humilde, un mundo aparte de su comportamiento agresivo anterior. En cuanto a Tan-san, su corazón ya estaba agitado como un mar tempestuoso. Después de sus recientes experiencias en el simulador de vida, ya no era ese niño de Saint Spirit Village que no sabía nada sobre el mundo de Spirit Masters. Sabía claramente lo que representaba un Spirit Douluo. Una potencia situada en la cima del continente. Sabía aún más lo trascendental que era esa configuración de anillo espiritual de amarillo, púrpura, púrpura, negro, 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 rojo, rojo. Anuló por completo la teoría del límite del anillo espiritual enseñada por su maestro, Yu Xiaogan. Lo más importante, hierba azul plateada. La hierba plateada azul que su padre, el diácono Suyuntao e incluso el maestro Yu Xiaogan habían considerado un espíritu basura en realidad podría desatar un poder destructor del mundo en las manos de esta persona. Aunque su hierba plateada azul en realidad no parecía hierba plateada azul, sino más bien un árbol plateado azul. Pero no había duda de que definitivamente estaba relacionado con Blue Silvergrass, así como su propio Blue Silvergrass sufriría cambios después de obtener un anillo espiritual. Un genio incomparable de unos 20 años que había cultivado el espíritu Douluo con un espíritu de hierba, árbol, plateado azul y poseía anillos espirituales de 200.000 años. Y un gran maestro de 50 años, cuyas teorías parecían profundas pero que era incompetente en el combate real, atrapado en el rango 29 durante toda su vida. El contraste fue tan marcado, tan cruel y tan impactante que quedó grabado en lo más profundo del corazón de Tan-san. En la mirada que dirigió a Fushi-yan, había un indicio involuntario de anhelo por lo fuerte que ni siquiera él había notado, así como una reevaluación de las posibilidades de Blue Silvergrass. Fushi-yan absorbió el miedo y la gimnasia mental del duque dragón y la anciana serpiente, así como la sutil conmoción y vacilación en los ojos de Tan-san, y sonrió fríamente en su corazón. La primera impresión había sido plantada con éxito. Luego llegó el momento de dejar que esta impresión echara raíces y brotara en el corazón de este hijo del destino, transformándose en el poder de la fe que necesitaba. Capítulo 5. Empezando a cavar un pozo para Yu Xiaogan. Volviendo al presente, la mirada de Fushi-yan recorrió con indiferencia los rostros conmocionados del duque dragón y la bruja serpiente. Habló lentamente, con voz fría y clara. Creo que has entendido mal algo. Hizo una pausa, alargando deliberadamente sus palabras. No tengo ninguna relación con este chico. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el duque dragón y la anciana serpiente primero se quedaron atónitos, y luego sus corazones sintieron una inexplicable sensación de alivio, afortunadamente. Afortunadamente, esta desgracia no estaba relacionada con Tan-san. De lo contrario, el asunto de hoy habría sido extremadamente difícil de resolver. Sin embargo, el tono de Fushi-yan cambió, transmitiendo un matiz de incuestionable majestuosidad. Sin embargo, su mirada se dirigió al maltrecho pero resistente Tan-san. Me interesa mucho su espíritu. Volvió a mirar al duque dragón y a la anciana serpiente. Su tono tenía un leve matiz de advertencia. Originalmente no tenía intención de interferir en sus quejas.
Pero intentar matar sin piedad a un niño de 12 años con un potencial extraordinario por la posesión de una simple bestia espiritual, ese no es el comportamiento de los fuertes. Al oír esto, una capa de sudor frío cubrió al instante las espaldas del duque dragón y la bruja serpiente. Se inclinaron rápidamente y respondieron. El mayor tiene razón al sermonearnos. Fuimos imprudentes. Gracias, mayor, por su magnanimidad. En ese momento, lo único que querían era abandonar ese lugar problemático lo más rápido posible. Fu Shiyan tampoco parecía tener intención de seguir enredándose con ellos y agitó la mano casualmente. El duque dragón y la bruja serpiente sintieron como si les hubieran concedido una amnistía general. Sin atreverse a decirle una palabra más, saludaron apresuradamente con los puños y se llevaron consigo al aterrorizado Meng Diran. Casi usaron sus técnicas de movimiento para escapar a toda velocidad hacia las afueras del gran bosque de Stardew sin mirar atrás. Tras semejante susto, no les quedaban fuerzas para seguir cazando espíritus. Solo sentían que este bosque estaba lleno de peligros ocultos y querían irse cuanto antes. En cuanto al tercer anillo espiritual de Meng Diran, solo podían hacer planes para ello otro día. Tras la desaparición de las figuras del duque dragón y la bruja serpiente en las profundidades del denso bosque, Fu Shiyan se giró lentamente. Su mirada se posó en Tansan y una media sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Ya has visto suficiente, chico? Tansan se estremeció, volviendo a la realidad después de su inmensa conmoción y sus complejos pensamientos. Soportando el dolor agudo en su cuerpo y la debilidad de su poder espiritual agotado, luchó por mantenerse erguido y se inclinó profundamente ante Fu Shiyan, su tono increíblemente sincero. Gracias, mayor, por salvarme la vida. Tansan recordará esto toda la vida. Si alguna vez necesita los servicios de mayor, no lo dudaré. Al escuchar esto, Fu Shiyan dejó escapar una leve risita, sonando algo indiferente. ¿Qué podría necesitar de un chico de nivel 30 como tú? Cambió de tono y su mirada se posó en la mano derecha de Tansan. Pero, tu espíritu, si no me equivoco, es hierba plateada azul, ¿verdad? En respuesta al mayor, el espíritu de este joven es de hecho hierba plateada azul. Tansan no se atrevió a ser negligente. Con un pensamiento, una luz azul brilló en su mano derecha, y la hierba plateada azul, que se había vuelto única tras absorber los anillos espirituales de la serpiente datura y la vid fantasma, emergió silenciosamente. La hierba azul plateada actual tenía finas púas en los bordes de sus hojas, y todo su cuerpo brillaba con un brillo azul oscuro. Las hojas eran más gruesas y resistentes, y un tenue brillo venenoso fluía por sus venas. Su forma general se asemejaba más a una enredadera agresiva, muy diferente de la hierba azul plateada común y corriente. Fu Shiyan examinó cuidadosamente la hierba plateada azul en la mano de Tansan. Su mirada inicialmente mostró una mirada inquisitiva, pero luego se transformó en un suave suspiro mientras negaba con la cabeza. El corazón de Tansan dio un vuelco y no pudo evitar preguntar. Mayor, ¿hay algo mal con mi espíritu? Fu Shiyan no lo ocultó y lo señaló directamente. Este espíritu tuyo, si no me equivoco, le has añadido un atributo de veneno, o quizás incluso anillos espirituales de formas animales. Tansan se sobresaltó. La otra parte había descubierto el origen y las características de sus anillos espirituales de un solo vistazo. Pero pensándolo bien, con la fuerza que esta persona demostró y su comprensión de Blue Silvergrass, no fue sorprendente que pudiera decirlo. Organizó sus pensamientos y respondió con respeto. En respuesta, mayor, tienes razón. El primer anillo espiritual de este joven proviene de una serpiente datura de 420 años, y el segundo anillo espiritual proviene de una enredadera fantasma de 600 años. Al escuchar esta respuesta, la mirada de decepción en los ojos de Fu Shiyan se hizo aún más obvia, e incluso reveló levemente un indicio de ira. Si no me equivoco. La voz de Fu Shiyan se volvió varios grados más fría, con una sensación de certeza. Tu maestro es Yu Xiaogan, ¿no? ¿Cómo lo supo, señor? Tansan se sorprendió de repente, su corazón instantáneamente se llenó de vigilancia y dudas. La otra parte no solo sabía el nombre de su maestro, sino que también sabía sobre su relación maestro-discípulo. ¡Qué coincidencia! Cauteloso por naturaleza, no pudo evitar especular sobre las intenciones y los antecedentes de la otra parte. Fu Shiyan captó con precisión el cambio en las emociones de Tansan. Su expresión permaneció inalterada mientras explicaba lentamente la razón.
Si no me equivoco, deberías haberte inscrito en la Academia Nuodin hace 6 años, ¿verdad? Tansan volvió a quedarse atónito. ¿Será que el mayor, me conocía de antes? Entonces Fushi-yan pareció caer en algún tipo de recuerdo y habló lentamente. Hace 6 años, viajé a la ciudad de Nuodin. Escuché que la Academia Nuodin había creado un maestro espiritual de hierba plateada azul con poder espiritual innato pleno. Sentí mucha curiosidad y quise ir a verlo. Su tono era plano, como si estuviera relatando un acontecimiento pasado. Pero cuando encontré la academia y expresé mi deseo de verte, Yush Yaogan me detuvo. Una leve, casi imperceptible mueca de desprecio se dibujó en la comisura de los labios de Fushi-yan. Al principio, no me tomé en serio a este gran maestro espiritual, cuyo poder espiritual estaba destinado a detenerse en el nivel 29 de por vida. Sin embargo, mostró la insignia de anciano honorario del salón espiritual. Por respeto a su estatus, contuve mi ira e intercambié algunas palabras con él. Cuando supo que mi espíritu también pertenecía al linaje de la hierba plateada azul y que ya poseía el cultivo de un emperador espíritu en su apogeo, se sorprendió bastante. La mirada de Fushi-yan se volvió profunda. En ese momento, quizás pensó que yo también tenía espíritus gemelos. Me preguntó cuál era mi propósito. No lo oculté, y le dije directamente que estaba muy interesado en el maestro espiritual de la hierba azul plateada con poder espiritual innato completo y que podríamos hacer un intercambio. Si no había problemas con su carácter, también tenía la intención de aceptarlo como discípulo. Al hablar de esto, el tono de Fushi-yan de repente se volvió frío, con un toque de ira irreprimible. Y después de que expliqué mi propósito, la reacción de Yush Yaogan fue extrema. Su expresión cambió abruptamente y luego se negó con justicia, alegando. El niño del que hablas ya ha sido aceptado como mi discípulo. Tengo mis propios planes para su camino de cultivación. No hay necesidad de que los forasteros se preocupen. Fushi-yan miró fijamente a Tansan y preguntó palabra por palabra. En ese momento, también te dijo, que la hierba plateada azul debería evolucionar hacia el veneno y el sistema de control. Creía que un espíritu vegetal absorbiendo un anillo espiritual animal es una manifestación de algún tipo de sabiduría. Las pupilas de Tansan se contrajeron de repente y un mar tempestuoso se levantó en su corazón. Los detalles que mencionó Fushi-yan eran casi idénticos a las teorías que Yush Yaogan usó para persuadirlo entonces. ¿De verdad este superior lo había buscado hace 6 años? Y. ¿Fue detenido a la fuerza por su maestro, Yush Yaogan? Una indescriptible sensación de absurdo y una leve inquietud comenzaron a extenderse en lo más profundo de su corazón. Observó a este superior que tenía ante sí, quien poseía una fuerza abrumadora y un espíritu de la misma procedencia. Entonces pensó en las teorías de su maestro, que parecían profundas, pero que habían sufrido repetidos reveses en combate real, y en su comportamiento de impedirle resueltamente comunicarse con el mundo exterior. Por primera vez, la confianza incondicional que siempre había depositado en Yush Yaogan se tambaleó violentamente. Fushi-yan asimiló toda la conmoción, la confusión y la lucha en el rostro de Tansan, sabiendo que ya se había formado una grieta. Se burló por dentro, pero en la superficie, mostró una mirada de profundo arrepentimiento y suspiró. Suspiro, qué lástima. Una plántula perfectamente buena que debería haber tenido un futuro más amplio fue conducida por teorías estrechas hacia un camino, que parece inteligente pero en realidad corta su verdadero potencial. Estas palabras fueron como un martillo pesado que golpeó con fuerza el corazón de Tansan. Mirando a Tansan, que parecía aturdido y cuyas creencias estaban claramente bajo un ataque significativo, Fushi-yan supo que el momento era perfecto. Bajo la experiencia inmersiva de la simulación de vida, los sentimientos actuales de Tansan estaban casi perfectamente sincronizados con su yo en la simulación, lo que lo convirtió en el momento óptimo para inculcar nuevos conceptos. Golpeando el hierro mientras estaba caliente, habló con tono orientador y preguntó. ¿Sabes cuál es realmente la ventaja más importante de la hierba plateada azul? Al escuchar la pregunta de Fushi-yan, Tansan apenas logró liberarse de sus caóticos pensamientos de duda. Negó con la cabeza, intentando recordar las enseñanzas de Yush Yaogan. Tras una breve vacilación, respondió con cautela. ¿Es la inclusividad de la hierba plateada azul? Dado que la hierba plateada azul es de baja calidad, puede desarrollarse en múltiples direcciones.
Además, su debilidad inherente significa que no generará rechazo hacia anillos espirituales de ningún atributo. Hizo una pausa y continuó añadiendo. Además, el consumo de poder espiritual para usar la hierba plateada azul es bastante pequeño, incluso menor que el de los espíritus de tipo alimento. Esto determina que uno puede usarlo en grandes cantidades confiando en su propio poder espiritual. Además, la hierba plateada azul es bastante común, por lo que su capacidad de engaño es mucho mayor que la de otros espíritus. Esto es especialmente cierto para las bestias espirituales con poca inteligencia. Si invocas a tu espíritu cerca de ellas, puede que ni siquiera se den cuenta. Tansan expuso la serie de ventajas que Yush Yaogan había analizado para él, lo que lo llevó a decidir especializarse en Blue Silver Grass. Estas teorías habían sido en su momento la piedra angular de su comprensión de Blue Silver Grass. Sin embargo, Fu Shiyan respondió a la explicación de Tansan con una burla manifiesta, su tono lleno de desdén. Todas esas cosas que estás diciendo, ese tal Wu Xiaogan te las dijo, ¿no? Tansan asintió lentamente, sin negarlo. Esta fue de hecho la teoría de desarrollo hecha a medida para él por Yu Xiaogan después de tomarlo como discípulo. El tono de Fu Shiyan se volvió repentinamente apasionado, como si la insatisfacción acumulada durante tanto tiempo finalmente hubiera encontrado una salida. Regañó con irritación. Ese tipo. Un simple gran maestro espiritual de nivel 29 se atreve a juzgar a otros espíritus. ¿Qué sabe él? No sabe ni una palabra. Miró fijamente a Tansan y pronunció palabras impactantes. Apuesto a que ni siquiera te ha mencionado el tabú básico conocido como choque del alma, algo que cualquier familia en el mundo de los maestros espirituales con un poco de herencia sabe al absorber un anillo espiritual de 10.000 años. ¿Choque del alma? El corazón de Tansan se apretó. De hecho, nunca había escuchado a Yush Yaogan mencionar ese término. Un escalofrío le recorrió silenciosamente la columna. Sin esperar a que pensara más, Fu Shiyan cambió de tema y preguntó. Entonces déjame preguntarte, ¿sintiste que la habilidad espiritual que usé hace un momento era débil? Tansan recordó al dragón de madera azul plateado que oscurecía el cielo de antes, y cómo el duque dragón y la bruja serpiente habían estado en un estado patético, incluso mostrando miedo, bajo el ataque del dragón de madera. Su boca se torció involuntariamente y negó con la cabeza rápidamente, con un tono respetuoso. Naturalmente no era débil. La habilidad espiritual del mayor poseía un poder trascendental. Dudó por un momento, pero no pudo evitar luchar para defender a Yush Yaogan y la convicción en su propio corazón. Pero, el espíritu del mayor no debería ser simplemente hierba plateada azul, ¿verdad? En su mente, un poder tan formidable debe tener su origen en un espíritu de nivel superior. Yush Yaogan le había enseñado durante 6 años, proporcionándole no solo conocimientos sino también, en cierta medida, compensando la falta de afecto paterno. En el fondo, no estaba dispuesto a simplemente negar todo eso. ¿No es una hierba plateada azul común y corriente? Al oír esto, Fu Shiyan negó con la cabeza significativamente. Miró a Tansan con ojos ardientes y lo corrigió palabra por palabra. No, la fuente de mi espíritu es de hecho la ordinaria hierba plateada azul. Es tu espíritu el que no es una hierba plateada azul común y corriente. ¿Mi espíritu no es una hierba plateada azul común y corriente? Tansan estaba completamente confundido por las palabras de Fu Shiyan, con la mente nublada. Este joven no entiende lo que quiere decir el mayor. Fu Shiyan dejó de ser críptico y soltó directamente una verdad capaz de trastocar por completo la visión del mundo de Tansan. Su voz no era fuerte, pero resonó como un trueno en los oídos de Tansan. ¿Crees que la hierba plateada azul común y corriente está calificada para formar espíritus gemelos con el espíritu herramienta número 1 del mundo, el martillo del cielo claro? Auge. Fue como si un trueno celestial hubiera explotado en su mente. El cuerpo de Tansan se estremeció por completo y su rostro palideció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de profunda conmoción e incredulidad. El martillo del cielo despejado. Este era el mayor secreto que había enterrado en lo más profundo de su corazón, uno que ni siquiera le había contado a su compañero más cercano, Xiao Wu. Solo era superado por su identidad de transmigrante. Ahora, lo había dicho con tanta naturalidad y precisión un desconocido al que conocía por primera vez. Sintió un escalofrío que le recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla.
Tenía las extremidades frías, le temblaban los labios, y subconscientemente quiso explicarlo o negarlo. Mayor, yo, tú. Fu Shiyan pareció leer a través de todos sus pensamientos. Lo interrumpió, con un tono sereno y omnisciente. ¿Te preguntas cómo lo sé? ¿O, sigues intentando negar lo del martillo de cielo claro? La mirada de Fu Shiyan parecía capaz de penetrar su cuerpo, mirando directamente al martillo dormido en lo más profundo de su alma. No hay necesidad de negarlo, ni tampoco de entrar en pánico. Puedo verlo y, naturalmente, tengo mis razones. Los espíritus gemelos son raros, pero no están exentos de dejar rastro. Especialmente, cuando uno de esos espíritus es el martillo del cielo claro. Se inclinó ligeramente hacia adelante, ejerciendo una mayor presión sobre Tan-san. Su voz era baja y llena de tentación. Ahora, ¿aún insistes en que tu hierba plateada azul, que puede estar junto al martillo del cielo claro, es simplemente un alma marcial basura que necesita confiar en el veneno y el engaño para sobrevivir? El camino que Yush Yaogan planeó para ti podría hacerte parecer un poco especial entre los maestros espirituales de bajo nivel, pero ese camino estaba destinado desde el principio a ser incapaz de desenterrar el verdadero potencial de tu espíritu. Ese camino, es estrecho y está mal. Las palabras de Fu Shiyan fueron como un martillo pesado, golpe tras golpe, golpeando sin piedad las defensas mentales de Tan-san, destrozando la comprensión que había construido durante los últimos 6 años. El secreto de los espíritus gemelos había sido expuesto, la clasificación de Blue Silvergrass como un alma marcial basura había sido completamente revocada, y su confianza en las teorías de Yush Yaogan estaba en peligro. El choque masivo de información y la sensación de colapso de creencias dejaron a Tan-san parado allí aturdido, su mente en caos total. Al observar el estado de Tan-san, como si hubiera sido alcanzado por un rayo y casi hubiera perdido la razón, Fu Shiyan supo que la dosis final de la fuerte medicina se había aplicado en el lugar correcto. Dejó de ser agresivo y en su lugar suavizó su tono, que ahora tenía un leve rastro de lástima. Parece, suspiró suavemente, su mirada aparentemente atravesando el tiempo y el espacio para ver ciertos pasados ocultos, ese padre tuyo no te habló de tu madre. Estas palabras fueron como otro golpe en la cabeza, dejando los oídos de Tan-san zumbando. Madre, esta era otra zona vaga en lo más profundo de su corazón que anhelaba tocar. Su padre siempre había guardado silencio al respecto. Era un misterio que no había podido resolver desde la infancia. Con una certeza incuestionable, Fu Shiyan dijo lentamente la verdad que anularía la comprensión de Tan-san sobre su propio linaje. De lo contrario, ¿cómo podrías pensar que el descendiente del soberano del clan de la hierba plateada azul heredaría un espíritu, que es solo una hierba plateada azul común para que otros la pisoteen? Soberano del clan hierba azul plateada. La respiración de Tan-san se detuvo de repente y su mente quedó completamente en blanco. ¿El soberano del clan hierba plateada azul? Tan-san murmuró estas palabras repetidamente, su corazón latía salvajemente mientras la sangre parecía subir a su cabeza en un instante. Madre, esa existencia que era casi un completo vacío en su vida, ¿en realidad poseía una identidad tan impactante? Innumerables preguntas brotaron como agua hirviendo, subiendo a su garganta y casi rompiendo su razón. ¿Su madre era la soberana de la hierba plateada azul? ¿Qué significaba eso? ¿Era una bestia espiritual extremadamente poderosa? ¿O algún tipo de existencia humanoide especial? ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba viva o muerta? Si seguía viva, ¿por qué no había ido a verlo en todos estos años? Si ya lo era, ¿quién le hizo daño? ¿Estaba relacionado con los años de decadencia de su padre? Abrió la boca, queriendo desesperadamente apoderarse de este misterioso mayor que parecía saberlo todo y derramar todas las preguntas sobre su madre que se habían acumulado durante 6 años. Sin embargo, en el preciso momento en que estaba a punto de pronunciar su primera sílaba. Advertencia. Se detectaron intensas fluctuaciones emocionales en el anfitrión. El umbral espiritual se acerca al punto crítico. Sobrecarga de energía. Para evitar daños al mar de la conciencia, esta simulación de vida se cancela forzosamente. 3, 2, 1, regresa. Esa voz fría y mecánica de notificación del sistema explotó en su mente sin previo aviso. No. Espera. Tan-san dejó escapar un grito desgarrador en su mente, su conciencia intentaba desesperadamente resistir esa fuerza despojadora. Todavía tengo muchas preguntas. Mamá. Mi madre.
Extendió la mano, como si intentara agarrar la figura de Fujian frente a él, para atrapar ese fantasma de la verdad sobre su madre que estaba a punto de disiparse. Sin embargo, el poder del sistema era irresistible. Sintió que su conciencia era arrancada de ese cuerpo por una mano gigante invisible y arrojada a un vórtice caleidoscópico que giraba rápidamente. La figura de Fujian, las vistas del gran bosque Stardew e incluso el dolor severo en su cuerpo se alejaban rápidamente, se volvían borrosos y finalmente regresaban a la oscuridad. Saint Spirit Village, en la pequeña colina. La tenue luz de la mañana todavía era suave, la fina niebla aún no se había dispersado por completo y el rocío en las hojas de la hierba reflejaba un brillo cristalino. La delgada figura sentada con las piernas cruzadas sobre la roca se sacudió violentamente, y esos ojos fuertemente cerrados se abrieron de golpe. En lo más profundo de sus pupilas negras aún quedaban rastros de conmoción persistente, ansiedad y un desconcierto profundo. Había regresado, inconscientemente bajó la cabeza para mirar sus tiernas manos. No había sangre, ni cicatrices, y la energía interna de su habilidad misteriosa del cielo aún descansaba firmemente en el primer rango. Todo lo que acababa de ocurrir, la emocionante persecución, el escape estrecho y el rescate, y esa revelación trascendental de sus antecedentes parecía un sueño excesivamente realista y cruel. Pero Tan-san sabía que no era un sueño. Esa voz fría del sistema, cada detalle experimentado en la simulación, la presión del duque dragón y la anciana serpiente, los aterradores anillos espirituales de Fujian, amarillo, morado, morado, negro, 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 rojo, rojo, y su dominante dragón de madera plateado azul, y especialmente esa oración final sobre el soberano del clan hierba plateada azul, todos estaban claramente grabados en las profundidades de su mente, imposibles de borrar. Madre, soberana del clan hierba plateada azul, la enorme cantidad de información y el impacto emocional hicieron que el corazón de Tan-san, de 6 años, se apretara, haciendo que incluso respirar fuera difícil. Se levantó bruscamente de la roca, tropezando incluso ligeramente porque su movimiento era demasiado rápido. Sistema. Sistema. Gritó desesperadamente en su mente, su voz tenía un temblor y una urgencia que ni siquiera él mismo había notado. Simula otra vez. Rápido. Haz otra simulación de vida. Quiero saber la respuesta. Quiero saberlo todo sobre mi madre. Recordó con claridad que el sistema había indicado que el conteo inicial de simulación de talentos era de 2. Aún tenía una oportunidad más. Sin embargo, lo único que le respondió fue esa voz mecánica y sin emociones. Notificación. Conteos de simulación de vida restantes. 1. Advertencia. Reserva de energía insuficiente. El espíritu necesita descansar. Para iniciar la siguiente simulación de vida, el período de recuperación debe finalizar. Período de recuperación. 3 meses. ¿3 meses? Tan-san sintió como si le hubieran dado un fuerte golpe y su rostro palideció al instante. 3 meses. Para él, que acababa de vislumbrar un secreto impactante y ansiaba saber más de la verdad, esto era tanto como 3 siglos. Esa sensación de haber tocado el borde de la verdad solo para ser jalado a la fuerza era como 100 garras arañando su corazón, haciéndolo inquieto y casi volviéndolo loco. Se encontraba en la cima de la montaña, con el frío viento matutino soplando contra su fina ropa, pero sin poder disipar el calor y la ansiedad que lo aquejaban. Apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en las palmas. Las escenas vividas en la simulación pasaron rápidamente por su mente. La evaluación desdeñosa del diácono Suyuntao de Blue Silvergrass como un espíritu basura. Los ojos increíblemente emocionados y doloridos de su padre Tanao al ver el martillo del cielo despejado, y sus palabras: usa el martillo en tu mano izquierda para proteger la hierba en tu mano derecha. Ese maestro Yushi Aogan, cuyas teorías sonaban profundas pero que parecía bastante impotente en el combate real. Y finalmente, esa misteriosa potencia que apareció como un dios descendiendo de los cielos, poseyendo un poder increíble, anillos espirituales amarillos, morados, morados, negros, negros, rojos, rojos. Y un espíritu cognado, árbol de plata azul, y quien declaró directamente que su madre era la soberana del clan hierba plateada azul Fujian. La colisión de toda esta información dejó a Tan-san, de 6 años, con el corazón tan enredado como un manojo de cáñamo. Espíritus gemelos, martillo del cielo claro, emperador azul plateado. Susurró estas palabras clave mientras su mirada se desplazaba involuntariamente hacia la destartalada herrería al pie de la montaña, de donde se elevaba el humo de la cocina.
Padre, ¿cuántas cosas ha estado ocultando? Mamá, ¿de verdad sigue viva? ¿Era cierto lo que dijo Fushi-yan? Aunque el aprendizaje y el tiempo pasado con Yush Yaogan en la simulación fueron solo una experiencia del futuro, el sentimiento de ser conquistado por la teoría solo para decepcionarse en el combate real siguió siendo muy real. En este momento, en la realidad donde aún no había conocido a Yush Yaogan, una semilla de duda se había plantado de antemano. ¿Es realmente correcta la teoría de esa persona que podría convertirse en mi maestro en el futuro? La teoría de que Blue Silvergrass es un espíritu basura y debería evolucionar hacia el veneno y el control. ¿Qué pasa si mi hierba plateada azul realmente posee el llamado linaje soberano? La primera simulación de vida no solo le permitió vislumbrar de antemano fragmentos de un posible futuro, sino que además arrojó una enorme piedra a su infancia aparentemente pacífica, suficiente para trastocarlo todo. El enorme misterio, la sed de verdad y el tormento de tener que esperar otros 3 meses hicieron que la mañana en la cima de Saint Spirit Village estuviera envuelta en un silencio como la víspera de una tormenta invisible. Mientras tanto, el instigador de todo esto, Fushi-yan, originalmente solo estaba mirando la interfaz del sistema de refinación de la falsedad en realidad en su distante y destartalada casa con un toque de satisfacción, observando el número que laboriosamente había saltado de poder de fe. 100 a poder de fe. 101. Este ligero aumento demostró que su primer paso había tenido éxito. Tansan había desarrollado una cognición inicial. Sin embargo, justo cuando se preparaba para cerrar los ojos y descansar, esperando pacientemente la siguiente oportunidad de simulación, ocurrió un cambio repentino. El número poder de fe. 101 se sacudió violentamente, como si un trozo de hielo hubiera sido arrojado a aceite hirviendo. No fue una subida lenta, sino más bien, fue como si se hubiera liberado de algún tipo de restricción y hubiera comenzado una subida loca y asombrosa. Poder de fe. 180. 190. 200. Los números parecieron perder el control, destellando y saltando a una velocidad que Fushi-yan nunca había imaginado, ni siquiera se había atrevido a imaginar. 280. 290. 300. 380. 390. Rompió 1000. 1000. 1300. 1500. 1800. Fushi-yan se levantó repentinamente del suelo. Sus ojos, que al principio ardían de frialdad, ahora estaban llenos de un éxtasis increíble y una conmoción extrema. Se quedó mirando fijamente los números que se disparaban continuamente, con la respiración agitada y todo su cuerpo temblando ligeramente de emoción. Esto ya no era simple confianza. Esto era un nivel más profundo de reconocimiento. Fue la máxima respuesta emocional producida por Tansan al entrar en contacto con una verdad que subvirtió su visión del mundo y tocó los hilos centrales de su destino. ¿Fue porque reveló los espíritus gemelos? ¿Fue porque señaló el martillo del cielo claro? ¿Fue porque mencionó a su madre, la emperadora azul plateada? ¿O fue porque la personalidad incomparablemente poderosa de Fushi-yan formó un contraste tan marcado con Yush Yaogan que sacudió por completo el sistema de confianza que Tansan podría establecer en el futuro? Tal vez todos estos factores trabajaron juntos para desencadenar este tsunami de poder de fe sin precedentes. Los números seguían subiendo a una velocidad aterradora, superando las marcas de 5000, 8000 y 10000. Finalmente, después de ese parpadeo vertiginoso y frenético, el salto de los números se ralentizó gradualmente, hasta congelarse finalmente en una cifra que hizo temblar el alma de Fushi-yan. Poder de fe. 120.000. 120.000. Al ver los 4 ceros que seguían al gran 12, la mente de Fushi-yan se quedó en blanco. Para obtener 100 puntos de poder de fe, necesitaba tejer mentiras meticulosamente y engañar e inducir a otros con cautela. Sin embargo, ahora, solo una simulación, un establecimiento preliminar de cognición e información clave, especialmente la implantación con respecto a su madre y el emperador plata azul, se había intercambiado por 120.000 puntos de poder de fe de Tansan. Esta es una persona de gran destino. Este es el mandato del Hijo del Cielo. La energía producida por su mero reconocimiento preliminar y su inclinación hacia la confianza, que aún conllevaban confusión y duda, era suficiente para volver loco a cualquiera que conociera su valor. Fushi-yan se quedó de pie en el centro de la casa destartalada, contemplando aquella enorme cantidad.
Primero sintió una profunda conmoción, luego una alegría incontrolable, casi frenética, brotó de lo más profundo de su corazón, transformándose en una risa contenida. Jaja, jajaja, jaja. Se rió hasta inclinarse, se rió hasta casi sacarle lágrimas. 20 años de lucha, humillación y desesperación parecieron ver la esperanza desaparecer por completo en este momento. 120.000 puntos de fe. ¿Qué podía hacer? Casi no se atrevía a imaginarlo. Ya no era un pedazo de escoria de última categoría que solo podía luchar en las cunetas, confiando en 100 puntos de poder de fe para apostar por un futuro sombrío. Se enderezó lentamente. Lo que ardía en sus ojos ya no era una llama fría, sino una ambición y una locura suficientes para incinerar todo. Miró en dirección a Saint Spirit Village, como si pudiera penetrar el espacio infinito para ver a ese niño de 6 años cuyo corazón se agitaba después de terminar la simulación. Tansan, Tansan. Eres mi estrella de la suerte, la única escalera que me permite revertir mi destino. Dentro de la pequeña casa destartalada, la conciencia de Fuxiyan se retiró de la distante vida del Espíritu Santo y se concentró en la brillante interfaz del sistema en su mente. Poder de fe. 120.000. Al mirar ese número tan emocionante, su mirada rápidamente se volvió tranquila y profunda. No se apresuró a realizar una conversión, pero primero emitió una orden de investigación. Sistema, verifica la integridad actual del personaje Fuxiyan que edité en el simulador Tansan. La pantalla de luz se movió y apareció la información. Persona principal vinculada. Fuxiyan. Posicionamiento del personaje. Genio reclusivo, espíritu del árbol azul plateado Doulbo, 6 años después. Establecer línea de tiempo, actual. Hace 6 años. Estado personal, cronología actual. Emperador espiritual de nivel 69. Configuración del anillo espiritual, línea de tiempo actual. Amarillo, morado, morado, negro, negro, negro. Integridad de la persona actual. 30%. Descripción de la evaluación. El personaje objetivo Tansan ha reconocido preliminarmente y cree que Fuxiyan es un poderoso maestro del alma con un espíritu del árbol plateado azul y una excelente configuración de anillo espiritual, y fue un emperador espiritual hace 6 años. Sin embargo, el conocimiento sobre las habilidades espirituales específicas, las edades del anillo espiritual, el estilo de combate y los detalles de la vida son vagos, de ahí la baja integridad. Solo el 30. Este valor no superó sus expectativas. La primera simulación se centró en incidir en la cognición y establecer una impresión. Los detalles, naturalmente, fueron escasos. El sistema, utilizando el 30% de integridad personal actual como punto de referencia y combinándolo con mis 120.000 puntos de poder de fe existentes, calcula y muestra el plan de manifestación óptimo. Advertencia. La integridad de la personalidad actual es demasiado baja. La conversión forzada tiene una rentabilidad extremadamente baja. Cálculo de simulación del plan óptimo, consumo ya calculado a 33 veces. 1. Evolución espiritual, árbol azul plateado. Consumo estándar. 60.000 consumo real. 199.800 puntos de fe, límite alcanzado. 2. Aumento de cultivo, nivel 8 nivel 30. Consumo estándar 11.100 consumo real 36.963 puntos de fe 3. Otorgamiento de anillo espiritual, 1 heridos anillo espiritual. Consumo estándar 1100 consumo real 3663 puntos de poder de fe. 4. Otorgamiento de habilidad espiritual básica, primeras 2 habilidades. Consumo estándar 10.000 consumo real 300 puntos de fe. Consumo total simulado. 199.800 más 36.963 más 3.663 más 33.300 igual 273.726 puntos de poder de fe. Excedido considerablemente el presupuesto. El plan no es viable. Simulación de plan degradado, solo conversión parcial. Opción A. Completa solo la evolución espiritual. Consume 199.800 puntos de fe, insuficiente. Opción B. Solo aumentar el cultivo al nivel 30 y obtener las 2 primeras habilidades del anillo espiritual. Consume 36.963 más 3.663 más 33.300 igual 73.926 puntos de poder de fe. Efecto. Gran maestro espiritual de nivel 30, alma marcial de hierba plateada azul, anillos espirituales amarillos y morados.
Evaluación. El espíritu no ha evolucionado, el aumento de fuerza es limitado y se desvía seriamente de la personalidad central del árbol plateado azul, lo que fácilmente podría conducir a un sesgo cognitivo y obstaculizar la posterior recolección de poder de fe. El plan se le presentó con claridad. Poder pasar de ser una hormiga de nivel 8 a un casi anciano del alma de nivel 30 en poco tiempo, y poseer una configuración de anillo espiritual que superaba los límites, fue sin duda un cambio trascendental, suficiente para volver locos a innumerables personas. Sin embargo, Fu Shiyan miró este plan óptimo, sus ojos parpadearon por un momento y, finalmente, dejó escapar un suspiro largo y lento y negó con la cabeza. Aún así, no funcionará, murmuró, su tono tenía un dejo de arrepentimiento imperceptible, pero más bien de una fría racionalidad. La integridad personal es demasiado baja. La conversión forzada tiene un alto consumo, pero el efecto podría no ser óptimo. Más importante aún, aunque Tansan ha sido muy impactado y ha desarrollado un fuerte deseo de conocimiento e inclinación, esta confianza aún está lejos de ser profunda e indestructible. Su mirada pareció penetrar las paredes de la casa destartalada, viendo una vez más a ese niño de rostro tierno pero ojos firmes en la cima de la montaña de Saint Spirit Village. Ahora mismo, lo impulsa más la conmoción, la curiosidad y el anhelo de saber la verdad sobre su madre. Aún necesita una dosis irrefutable de refuerzo para consolidar por completo esta confianza. Un punto claro en el tiempo surgió en su mente. 3 meses después, Saint Spirit Village, la ceremonia del despertar del alma marcial. Espera hasta 3 meses después, cuando Tansan participe oficialmente en la ceremonia del despertar del alma marcial. Las comisuras de la boca de Fu Shiyan se curvaron en un arco calculador. Pueblo Santo Espíritu, dentro de la herrería. Tansan, de 6 años, puso rápidamente la comida en la mesa. La puerta de madera de la habitación interior se abrió y Tangao salió frotándose los ojos legañosos, el olor a alcohol impregnaba la pequeña habitación. Sin siquiera mirar a Tansan, se sentó pesadamente en una silla, agarró su tazón y sus palillos y comenzó a comer vorazmente. Una fina papilla goteaba por su barba, pero él parecía completamente inconsciente, concentrado únicamente en engullir la comida. Tansan se sentó tranquilamente frente a él, su mirada se detuvo por un momento en el rostro demacrado de su padre, dudando en hablar. Tanao pareció percibir el comportamiento inusual de su hijo, levantó sus ojos nublados para mirarlo, su nuez de Adán se movía como si quisiera decir algo. Pero al final, solo dejó escapar un eructo de borracho, apartó el cuenco vacío y se tambaleó de nuevo hacia la habitación interior. Tansan limpió la mesa en silencio. Él quería preguntar por su madre, y utilizar el anhelo de un niño por su madre como excusa habría sido perfectamente natural. Sin embargo, no era realmente un niño de 6 años. Los 20 y tantos años que pasó en la secta Tan en su vida anterior habían grabado hace mucho tiempo la palabra precaución en sus huesos. Además, esa increíble simulación de vida lo obligó a pensar las cosas con más detenimiento aún. Las experiencias en la simulación le dijeron claramente que, incluso a la edad de 12 años, su padre nunca había dicho una sola palabra sobre su madre. Esto fue definitivamente inusual. Deliberó repetidamente y llegó a dos posibilidades. O bien había algún secreto inconfesable involucrado. O su madre ya podría estarlo, y probablemente había un enemigo aterrador escondido detrás de escena, dejando a su padre sin otra opción que ahogar sus penas en alcohol y enterrar la verdad en lo más profundo de su ser. Esta deducción proporcionó una explicación para el actual estado de abatimiento de su padre. Además, las preguntas de Fu Shiyan de la simulación aún resonaban en sus oídos. Una hierba plateada azul común y corriente está calificada para formar espíritus gemelos con el martillo del cielo claro, la herramienta número 1 del mundo, alma marcial. El título alma marcial con herramientas número 1 del mundo hizo que Tansan se diera cuenta de que su padre herrero definitivamente no era simple. La razón fundamental por la que finalmente eligió el silencio fue que no podía explicar la fuente de su información. No podía pedirle a su padre de la nada que confirmara una pregunta tan increíblemente específica como ¿es mi madre la emperatriz del clan Hierba Plateada Azul? El simulador de vida, junto con su identidad como transmigrador y las técnicas definitivas de la secta Tan, fueron clasificados por Tansan como secretos superiores que deben ser enterrados en lo profundo de su corazón. Aunque aún no creía del todo en la realidad del sistema y del contenido de la simulación, ¿qué pasaría si?
Una existencia que pudiera prever el futuro era tan valiosa como peligrosa. Había comprendido el principio de que un hombre común es inocente, pero llevar un tesoro lo hace culpable en su vida anterior. Además, el sistema afirmaba que su transmigración estaba relacionada con él, y la experiencia en la simulación era terriblemente real, con cada detalle vívido en su mente, lo que lo obligaba a ser cauteloso. Esperemos un poco más. Tansan tomó una decisión. Espera 3 meses más. Todo se revelará durante la ceremonia del despertar del alma marcial. Si todo lo que ocurrió en la ceremonia fuera exactamente igual que en la simulación, entonces se confirmaría la realidad del simulador. En ese momento, los diversos misterios relacionados con su madre, la hierba plateada azul y Fushiyan finalmente tendrían una base para ser investigados. Después de pensarlo bien, la ansiedad causada por el misterio de su madre realmente se calmó. La prioridad ahora era la verificación. Los días transcurrían lentamente entre expectativas y preocupaciones ocultas. Tansan practicaba la habilidad del cielo misterioso y el ojo demoníaco púrpura como de costumbre, se ocupaba de las tareas domésticas y se dirigía a la pequeña colina a las afueras del pueblo para practicar las técnicas definitivas de la secta Tam. Reprimió todas sus dudas y expectativas en su corazón, concentrándose aún más intensamente en el cultivo, como si esto pudiera hacer que el tiempo pasara más rápido. 3 meses pasaron en un instante. Esta mañana, la figura familiar del jefe del pueblo, Old Jack, apareció en la entrada de la herrería. Dentro de la herrería se oía el rítmico sonido del hierro. Tanao estaba sin camisa, su piel bronceada estaba cubierta de sudor, mientras se concentraba en martillar un bloque de hierro al rojo vivo. Entre las chispas que volaban, no se podía ver ni un rastro de emoción en su curtido rostro. Tanao, ¿estás ocupado? Una voz familiar salió de afuera de la puerta, ese tono envejecido pero gentil exactamente igual al que había escuchado en el simulador de vida 3 meses atrás. Tansan, que estaba ayudando a su padre a tirar del fuelle, levantó de repente la cabeza y miró fijamente hacia la puerta de madera cerrada. En ese momento, sintió como si pudiera ver a través del panel de la puerta el rostro arrugado pero amable del viejo Jack. Tanao ni siquiera levantó la vista, el martillo de hierro en su mano todavía aterrizó con precisión en el bloque de hierro, solo dejando escapar 1 mm amortiguado de su garganta. Tansan respiró hondo, reprimió la conmoción en su corazón, caminó rápidamente hacia la puerta y abrió la puerta de madera con un crujido. La luz del sol de la tarde se derramaba, iluminando la amable sonrisa del viejo Jack. Pequeño San, ven, deja que el abuelo te mire. El viejo Jack sonrió y le hizo una seña a Tansan. Tansan caminó obedientemente hacia el anciano y le hizo una leve reverencia. Abuelo Jack, hola. Solo entonces Tangao detuvo sus movimientos y miró fríamente. ¿Hay algo, jefe de la aldea? El viejo Jack parecía estar acostumbrado desde hacía tiempo a esta actitud y no le importó, y expresó su propósito directamente. Tangao, el pequeño Sam ya casi cumple 6 años, ¿verdad? Debería participar en la ceremonia del despertar de este año. Al escuchar esto, la mirada de Tan Bao se detuvo en Tansan por un momento, sus ojos profundos e ilegibles, antes de volver al lingote de hierro en su mano y responder con indiferencia. Entonces déjalo participar. ¿Qué día? Dentro de 3 días. El viejo Jack sonrió. Iré a recogerlo entonces. Si no hubiera experimentado esa simulación de vida, Tansan seguramente le habría preguntado con curiosidad al abuelo Jack qué era la ceremonia del despertar, tal como lo hizo en la simulación. Pero en ese momento, él simplemente permaneció de pie en silencio a un lado, con las manos a los costados agarrando inconscientemente el dobladillo de su ropa. Exactamente lo mismo. Desde el momento en que el viejo Jack tocó la puerta, hasta la fría respuesta de su padre, esas breves líneas de diálogo de hace un momento, incluso el arco del brazo de su padre mientras se secaba el sudor no se diferenciaba en nada de las escenas vistas en la simulación. Un escalofrío le recorrió silenciosamente la columna vertebral, provocando un ligero hormigueo en el cuero cabelludo. La trayectoria del destino reaparecía ante sus ojos de una manera tan precisa. Como Tansan no hizo ninguna pregunta, el viejo Jack simplemente le acarició la cabeza cariñosamente, le dio algunas instrucciones más y luego se despidió con una sonrisa. Al ver la figura del viejo Jack desaparecer al final del camino del pueblo, Tansan cerró lentamente la puerta de madera, apoyando su espalda contra el panel de la puerta para calmar sus crecientes emociones.
La confirmación en el mundo real llegó tan rápidamente que su creencia en el simulador de vida aumentó otro 30%. Caminó silenciosamente de regreso al horno y comenzó a tirar del fuelle nuevamente. El sonido silbante del viento acompañado del martilleo rítmico parecía suavizar las olas en su corazón. Dejó de pensar demasiado y puso toda su energía en el trabajo que tenía por delante. Confiando en la resistencia y el control aportados por la habilidad del cielo misterioso, completó rápidamente la tarea de 10.000 golpes de martillo asignada por Tan Bao. Cuando le entregó el bloque de hierro, que había sido martillado hasta alcanzar un estado uniforme y denso, a su padre, Tan Bao lo tomó, lo pesó casualmente y frotó sus dedos ásperos sobre la superficie del bloque de hierro. Entonces, Tan Bao lo miró atentamente y le dijo a Tan San: ¿entiendes lo que dije ahora? Al escuchar estas palabras que eran más que familiares, Tan San casi inconscientemente dijo las palabras que había pronunciado en la simulación. Como era de esperar, Tan Bao respondió tal como lo hizo en la simulación, asintiendo con su rostro aún mostrando esa misma expresión como un pozo profundo. Entonces, esta tarde, sigue practicando la forja. Cuando la hayas forjado al tamaño de un puño, tráemelo de nuevo. Sí, padre. Tan-san respondió en voz baja, tomó el lingote de hierro y regresó a su propia mesa de forja. Apretó el pesado martillo de hierro, sintiendo ese peso familiar, pero su corazón estaba lejos de estar tan tranquilo como parecía en la superficie. Coincidió de nuevo. Cada palabra de aquella breve conversación, incluso el imperceptible grado de asentimiento de su padre, coincidía completamente con su experiencia en la simulación. Esta vista previa precisa, sin un solo error, hizo que su confianza en el simulador de vida creciera aún más. Y 3 días pasaron en un instante. Pequeño San, el abuelo ha venido a recogerte. Al escuchar el llamado familiar y gentil del viejo Jack desde afuera de la puerta, el corazón de Tan-san se conmovió y pensó para sí mismo: finalmente, es el momento. Miró a Tan Bao, que acababa de dejar su cuenco y sus palillos a su lado. Tan Bao permaneció tan frío como siempre, y dijo sin siquiera levantar la cabeza: vamos, no demores en preparar el almuerzo. Sí, padre. Tan-san respondió, se levantó y salió de la herrería, siguiendo al viejo Jack, que estaba esperando afuera, hacia el centro del pueblo. El camino bajo sus pies, las casas a ambos lados e incluso el olor de las fogatas matinales en el aire eran exactamente los mismos que había percibido en la simulación. Cuando el Salón Espiritual, un edificio que parecía excepcionalmente grandioso en la Villa del Espíritu Santo, apareció ante sus ojos, esa sensación predestinada de familiaridad alcanzó su punto máximo. Al entrar en la sala, la escena se superpuso completamente con las imágenes de su memoria. El viejo jefe de la aldea, otros 8 niños de la aldea con expresiones nerviosas y excitadas, y el joven más visible entre la multitud, vestido con el uniforme estándar del Salón de los Espíritus. Tan-san todavía recordaba que en la simulación, este joven se llamaba Su Yuntao. Hola, respetado maestro del espíritu de batalla, tendremos que molestarlo esta vez, dijo el viejo Jack, inclinándose respetuosamente ante el joven. Un rastro de arrogancia y prisa imperceptibles se dibujó entre las cejas del joven mientras hacía una ligera reverencia en respuesta. No tengo mucho tiempo, comencemos ahora. La ceremonia del despertar del espíritu se desarrolló de manera ordenada. Cada niño dio un paso adelante mientras su Yuntao guiaba su poder espiritual, su espíritu se manifestó, su poder espiritual fue probado y luego dieron un paso atrás, ya sea con decepción o con calma. Todo este proceso se alineó perfectamente con las escenas de la simulación, como si se estuviera representando una obra cuidadosamente ensayada paso a paso. Pronto, fue el turno de Tan-san. Tan-san, que normalmente estaba tranquilo y sereno, sintió una extraña sensación de nerviosismo en este momento, sus palmas incluso sudaban levemente. Su corazón estaba lleno de complejas contradicciones. Le preocupaba que si el espíritu que despertaba hoy era realmente como lo había visto en la simulación, significaría que el increíble simulador de vida decía la verdad. Su futura trayectoria vital, incluyendo el secreto de su madre y los peligros ocultos de sus espíritus gemelos, podría ser observada y controlada por una mano invisible. Al mismo tiempo, temía que el espíritu despertado hoy fuera diferente de la simulación.
Si incluso este punto de partida más básico fuera diferente, entonces todo lo que se muestra en el simulador con respecto al emperador azul plata, Fu Shiyan, y ese camino completamente diferente sería como una luna reflejada en el agua, nada más que un sueño ilusorio. La naturaleza humana es inherentemente compleja. Tan-san sintió profundamente este conflicto ahora. Temía la verdad de la profecía porque significaba que había sido elegido por una existencia incomprensible y que su destino podría no estar ya completamente en sus manos, lo que le provocaba un miedo nacido de lo desconocido. Pero también temía que fuera falso, porque una vez que uno ha experimentado la posibilidad de vislumbrar el futuro y conocer su extraordinario potencial, ser forzado a regresar a la realidad de un espíritu basura hierba plateada azul y un futuro envuelto en niebla crearía una brecha psicológica demasiado grande para soportar. Era como si te dijeran que habías ganado un premio multimillonario y luego descubrieras que el boleto estaba vencido y no era válido. La intensa sensación de pérdida sería suficiente para aplastar tus defensas mentales. Sin embargo, no importaba cuán agitado se agitara el corazón de Tan-san o cuán caóticos fueran sus pensamientos, la realidad no se detendría ante su voluntad. El proceso de despertar del espíritu indudablemente había llegado a su turno. Próximo. La voz plana de Su Yuntao resonó. Sin necesidad de más instrucciones de Su Yuntao, Tan-san ya había tomado la iniciativa de caminar hacia el centro de las 6 piedras del despertar negras, tal como lo había hecho en la simulación. Respiró profundamente, intentando calmar su corazón acelerado. Cuando Su Yuntao inyectó poder espiritual en la formación en el suelo, una luz dorada pálida se iluminó nuevamente, formando un sudario de luz que envolvió a Tan-san. Sintió esta energía con cuidado. Aunque ya la había experimentado una vez en la simulación de vida, la sensación real en ese momento aún presentaba sutiles diferencias con la percepción de la simulación. Calidez. Eso fue lo primero que sintió Tan-san. Esta cálida energía parecía tener vida propia, penetrando constantemente en su cuerpo, haciendo que los poros de todo su cuerpo se relajaran. Al mismo tiempo, la fuerza interna de la habilidad del cielo misterioso que circulaba dentro de él parecía ser atraída por algo y comenzó a fluctuar ligeramente. Entonces, como si algún grillete innato dentro de su cuerpo se hubiera roto, todo el aliento cálido instantáneamente comenzó a fluir, como 100 ríos que regresan al mar, corriendo hacia sus manos al unísono. Casi inconscientemente, las escenas de la simulación pasaron por la mente de Tan-san. De repente, movió su mano izquierda detrás de su espalda y la apretó con fuerza. Tenía miedo, miedo de que, tal como en la simulación, un segundo espíritu realmente despertara. Después de haber pasado por todo el volcado de información en la simulación, ya no era ese niño de la aldea de montaña que no sabía nada del mundo de Spirit Master. Sabía muy bien lo que significaban los espíritus gemelos. Era un talento capaz de sacudir el continente, y sin la fuerza suficiente, no podría ser expuesto. En el momento en que ocultó su mano izquierda, su mano derecha se alzó incontrolablemente. En su palma, se concentró el poder espiritual, y una planta familiar, aunque un tanto extraña, emergió y se desplegó lentamente. Las hojas eran de color azul violáceo con venas claras y transmitían una tenue aura de vida. Hierba azul plateada. Realmente era hierba plateada azul. Casi al mismo tiempo, un latido completamente diferente vino de la palma de su mano izquierda escondida detrás de su espalda. Allí se condensó y tomó forma una potencia pesada, de textura fría y dura. Incluso sin verlo, a través de esa sutil fluctuación del poder espiritual y el toque familiar, inmediatamente lo confirmó. Era la forma de un martillo. Presumiblemente, se trataba de lo que la simulación llamó la herramienta número 1 del mundo, el alma marcial. El martillo de cielo despejado. Auge. Como un trueno que estalló en su mente, el corazón de Tan-san se encogió de repente y comenzó a latir con fuerza. La enorme conmoción lo dejó aturdido por un instante. Coincidió. Todo coincidía. Exactamente lo mismo. Hierba plateada azul en la mano derecha, martillo de cielo despejado en la izquierda, espíritus gemelos. Todo lo que había visto y oído en la simulación ahora se estaba reproduciendo en la realidad sin el más mínimo error. Una ola indescriptible de emociones complejas abrumó instantáneamente a Tan-san. Los espíritus eran hierba plateada azul y el martillo de cielo claro. El proceso fue exactamente el mismo que en la simulación. Este hecho irrefutable declaró sin piedad la autenticidad del contenido mostrado por el simulador de vida.
La gran conmoción incluso hizo que ignorara la prueba de poder espiritual que su Yuntao realizó después. Cuando su mano presionó la bola de cristal y esa deslumbrante luz azul estalló nuevamente, provocando el grito sorprendido y arrepentido de su Yuntao de poder espiritual innato completo. La mente de Tan-san ya se había calmado bastante, o más bien, estaba algo entumecido por la afluencia masiva de información. Agradeció cortésmente a su Yuntao, tomó el certificado que representaba su estado de maestro espiritual y caminó silenciosamente entre los niños, bajando los párpados para ocultar todas sus emociones agitadas debajo de su rostro juvenil. Sin embargo, la enorme tormenta de confirmación de su destino que experimentó internamente se convirtió en la fuente más dulce y creciente de poder de fe para Fujian, lejos en su pequeña casa destartalada. Poder de fe más 1000. Poder de fe más 2500. Poder de fe más 5800. Poder de fe más 12000. Los números en la interfaz del sistema saltaban y se elevaban salvajemente a una velocidad sin precedentes. La confirmación final de Tan-san de la autenticidad del simulador, y su mayor confianza en la personalidad Fujian presentada en él, actuaron como los nutrientes más fértiles, generando una enorme cantidad de puntos de poder de fe. Al observar los números en constante aumento, una curva fría y satisfecha finalmente no pudo evitar curvarse en la esquina de la boca de Fujian. Ahora es mi turno de subir al escenario.